Bueno, muy buenas tardes a todos los que nos visitan hoy. Hoy vamos a tener al profesor Gustavo González hablándonos de un tema por demás interesante en los tiempos actuales llamado de las pérdidas incurridas a las pérdidas esperadas. Eh, el profesor Gustavo González es licenciado en Contaduría Pública por la Universidad Central de Venezuela, tiene una maestría en finanzas en el IESA y actualmente es cursante del máster en Dirección Financiera en el SIC Business and Marketing School y ha sido profesor por 5 años en la Cátedra de Contabilidad Intermedia en la Escuela de Administración y Contaduría de la Universidad Central de Venezuela. Y adicionalmente tiene estudios en normas internacionales de contabilidad y activos fijos. Entonces, profesor González, es suya la pantalla. Gracias, profesor Carranza. Gracias a todos por estar aquí. Bueno, vamos a abordar este tema. Primero que nada, quiero saber si me escuchan bien. Perfecto. Sí, Bueno, ok. acá. Bien, vamos a abordar este tema o vamos a iniciar esta charla que yo he titulado Las pérdidas incurridas a las pérdidas esperadas. Bien, yo voy a tratar, mi intención con esta charla no es entrar en profundidad en lo que tiene que ver con el reconocimiento de las pérdidas incurridas o de lo que era el reconocimiento de las pérdidas incurridas, ni tampoco de entrar a fondo o a las profundidades de lo que es el reconocimiento y la medición de las pérdidas esperadas. Mi objetivo con esta charla es que podamos ver la diferencia entre un modelo y otro y ver también el impacto que uno u otro, especialmente el de las pérdidas crediticias esperadas, ha tenido en este momento, en este entorno COVID-19, ¿no? Porque hemos visto, y por ahí yo les traigo algunos artículos y algunas noticias, donde pues algunas entidades se han encontrado con, digamos, problemas, pero yo no lo llamaría problemas, yo lo llamaría más situaciones porque algunos defienden que el modelo de pérdidas esperadas no está respondiendo bien a una situación como esta. Bien, yo no tengo esa posición, no es mi posición, tampoco es mi intención hacer de esta charla exponer mi posición al respecto, pero de allí, lo comento porque de allí la pertinencia o ahí nace la pertinencia de este tema. Bien, entonces para abordarlo, pues tenemos esta agenda. Primero vamos a hablar de la pertinencia, como siempre comenzamos, me gusta mucho porque eso es lo que sienta las bases para la actividad. Después vamos a ver un poco qué son las pérdidas incurridas y las pérdidas crediticias esperadas. Vamos, esta parte, esta preguntita que dice aquí, ¿qué sucedió? Es lo que, bueno, muchos piensan, y yo también, que fue como que la bisagra que hizo que se revaluara la norma, la NIC 39 en aquel momento. Después veremos algunas comparaciones de la NIC 39 y la NIF 9, siempre en temas, limitándonos a las pérdidas esperadas. Recuerden los que han leído esta norma, que son mucho más amplias y contienen mucha más información que esto. Esto es apenas una partecita de lo que nos plantean, de lo que nos planteó en su momento la NIF 39 y de lo que nos plantea la NIF 9 en este momento. Luego nos vamos a pasear por la circunstancia COVID-19. ¿Cómo está afectando el COVID-19 a la contabilización o al reconocimiento en la contabilidad de las entidades de estas pérdidas crediticias esperadas? Después vamos a ver, porque cuando entremos en el impacto COVID, vamos a ver que hay por ahí una flexibilización propuesta que se está dando de la NIF 9. Entonces vamos a evaluar luego esa flexibilización a la luz de la teoría contable. Yo para esto utilicé uno de los autores más conocidos y que probablemente por ahí hay gente que lo ha trabajado mucho, que es a Hendrickson, y me apalanco en su enfoque ético para comentar un poquito. No haré gran hincapié ahí, pero sí vamos a tener unas pinceladas de esa teoría contable, de ese enfoque ético. Y después de eso, dicho esto, vamos con las reflexiones finales y por supuesto la oportunidad para preguntas y comentarios. Bien, entonces bueno, comencemos con la actividad.
Fíjense, este es el primer artículo que yo traigo a colación. Este es, bueno, ya creo que lo utilizamos para una charla anterior, que es el COVID-19 destruye en un mes 4 años de armadura contable de los bancos. Entonces dice un extracto, la virulencia de la pandemia ha hecho que se cambie temporalmente la normativa contable NIF 9 o IFRS 9, que se diseñó para que los bancos se adaptaran más rápido a la crisis. Resumida, esta normativa implica pasar de un sistema contable de pérdida incurrida a otro de pérdida esperada en el cálculo de las provisiones de la banca. Este es un diario español, este es el diario El Confidencial, que él está reflejando lo que está sucediendo ahora mismo con muchas empresas. Para hacerlo muy simple, para no estar utilizando un lenguaje muy técnico, miren, básicamente ahora mismo, especialmente las entidades bancarias, están notando que muchos de los activos financieros que tienen, muchos de los créditos que han otorgado, es posible que no puedan ser cobrados en el tiempo que ellos planificaron fueran cobrados. Bien, entonces, ahora mismo, bueno, básicamente, ¿por qué está sucediendo eso? Porque hay personas sin empleo, hay personas que están con salarios, digamos que es un salario parcial para que no sean despedidos del todo. Por ejemplo, aquí en España le han ofrecido a los trabajadores los ERTE, pero el ERTE es una garantía de que vas a recibir un monto de dinero al mes, pero no es el 100% de tu salario. Entonces esto afecta ese flujo de caja que va para la deuda. Bien, entonces hay muchas personas que están en situación de insolvencia. Y así como hay muchas personas que están en situación de insolvencia, también hay muchas entidades que en este momento tienen riesgo de insolvencia, tienen problemas de liquidez. Entonces, ¿qué está sucediendo? ¿Qué está sucediendo? Bueno, que la NIF 9, cuando incluye el método de la pérdida crediticia esperada, lo que busca es anticiparse a unas posibles pérdidas digamos, incobrable. Bien, entonces ahora, como ese análisis conlleva una serie de factores que ahora mismo están siendo muy afectados por el COVID-19, pues esas pérdidas esperadas se han disparado en muchas entidades. Y es por eso que este artículo refiere que el COVID-19 ha destruido una armadura contable que tenían los bancos, porque las pérdidas, el modelo de pérdidas esperadas se hizo justamente para proteger a las entidades de una crisis financiera de alto impacto como la que ocurrió en 2008. Entonces yo sé que aquí parece que ya entramos en cierta profundidad, pero no es así. Simplemente les estoy dando un abrebocas. Les estoy dando un abrebocas porque quiero que vean más o menos por qué es no importante, sino importantísimo, así en términos superlativos, entender el modelo de las pérdidas crediticias esperadas y la diferencia de este con las pérdidas incurridas. Entonces continuemos. Y aquí podemos entonces ya encontrarnos con algunas definiciones o conocer qué son estos conceptos. Y vamos primero con la pérdida incurrida y me voy a la NIC 39. Disculpen que ahí falta una I, dice NC 39, pero en realidad es NIC 39, su párrafo 59. Entonces, miren lo que dice el párrafo, o lo que decía el párrafo 59 de la NIC 39. Un activo financiero o un grupo de ellos estará deteriorado y se habrá producido una pérdida por deterioro del valor si y solo si existe una evidencia objetiva del deterioro como consecuencia de uno o más eventos que hayan ocurrido después del reconocimiento inicial. Y ese evento o eventos causantes de la pérdida tiene un impacto sobre los flujos de efectivos futuros estimados del activo. Entonces, miren aquí lo que nos dice. Primero nos dice que si se habrá producido una pérdida por deterioro del valor, sí y solo si existe evidencia objetiva del deterioro como consecuencia de uno o más eventos que hayan ocurrido, ¿ok? Después del reconocimiento inicial. De ahí nos están diciendo que los eventos ocurrieron, que esas pérdidas ya se dieron. De ahí el nombre de pérdidas incurridas. Mientras que la NIF 9 ya empieza a diferenciarse, porque estoy escuchando algunas vocecitas. Miren que yo divago mucho, no, por favor no me distraigan. Mientras que cuando entramos al modelo de las pérdidas crediticias esperadas, miren la gran diferencia que hay con sujeción a los párrafos 5.5.13 a 5.5.16. En cada fecha de presentación,
una entidad medirá la corrección del valor por pérdidas de un instrumento financiero por un importe igual a las pérdidas crediticias esperadas durante el tiempo de vida del activo, si el riesgo crediticio de ese instrumento financiero se ha incrementado de forma significativa desde su reconocimiento inicial. Es decir, con las pérdidas crediticias esperadas intentamos, o la entidad busca, o la norma busca, mejor dicho, porque es la norma quien lo busca, anticiparse a un efecto o a una posible crisis como la que ocurrió en 2008 y como la que posiblemente estamos viviendo ahora mismo, o crisis no de tanta magnitud, pero anticiparse a la materialización de esa pérdida para que el impacto en la contabilidad y en los indicadores de la entidad y en por supuesto, la toma de decisiones, porque la contabilidad es una herramienta para la toma de decisiones, no sea o pueda ser visto desde mucho antes de que en realidad se materialice. Eso, así coloquialmente hablando, es lo que se busca con este modelo. Mientras que las pérdidas incurridas buscaban reconocer en el momento en que ya la pérdida se había materializado, el modelo de las pérdidas crediticias esperadas busca anticiparse a la ocurrencia de este hecho económico. Pues bien, entremos un poquito en contexto de qué sucedió con el que yo digo que es uno de los momentos más importantes para que se estableciera esta diferencia. La crisis financiera de 2008. ¿Qué pasó en la crisis financiera de 2008? Bueno, hubo una burbuja inmobiliaria. ¿Por qué? Porque empezaron a darse créditos hipotecarios y por demás. Y muchas personas que no tenían la capacidad de pagar esos créditos se metieron en estos créditos hipotecarios. Después estos créditos hipotecarios formaron parte de algunos productos financieros y se emitieron, eran esos créditos hipotecarios subprime, y se emitieron algunas obligaciones de deuda colateralizada. ¿Qué eran estas obligaciones de deuda colateralizada? Bueno, esto fue algo que se utilizó. Vamos a ver. Habían unos instrumentos financieros de muy buen rendimiento y de muy poco riesgo para el rendimiento que ofrecían. Y habían otros instrumentos financieros que tenían un riesgo muy alto para el rendimiento que estaban ofreciendo. Y tenían un riesgo, no digamos alto, altísimo para el riesgo que estaban ofreciendo, o para el riesgo que tenían asociado. Entonces, ¿qué fue lo que se hizo con esto? Lo que se hizo con esto fue hacer un instrumento financiero que se negoció, pero tomando instrumentos de distintas categorías de riesgo, desde la AAA hasta lo más riesgoso. Y entonces eso se vendía como un solo instrumento. Bien, esto cuando se empiezan a derrumbar los instrumentos que estaban respaldados por los créditos hipotecarios, empieza a venirse todo abajo. Con ese aumento de las tasas de morosidad que se dice ahí, ¿qué pasó? La gente compraba, se endeudaba, compraba 3 y 4 viviendas y luego no tenía para pagar. Eso aumentó las tasas de morosidad y deterioró el valor de esas obligaciones de deuda colateralizada. Y esto, bueno, después se contagió. Entonces, ¿qué sucedió ahí? Que muchos bancos, muchas entidades no reconocieron en su oportunidad y algunos incluso ocultaron tener en su propiedad este tipo de inversiones y no lo mostraron en sus cifras anuales. Y al no mostrarlo, bueno, no estaba pasando nada. Cuando explota la burbuja, sucede lo que todos ya sabemos que sucedió en el año 2008, que derivó en una recesión. Para que más o menos entiendan un poco más, aquí hay un video muy didáctico que yo coloqué aquí, que es uno de la película The Big Short, que es La Gran Apuesta. Aquí está, ya yo lo tenía aquí. Si, por favor, si no lo escuchan bien, avísenme porque quiero que lo escuchen, porque es una de las mejores explicaciones que yo he visto que hace alguien con respecto a este tema. ¿Cómo pueden esos bonos subyacentes ser tan malos? No sería legal. Nadie sabe lo que contienen. He visto algunos calificados como AAA en un 65%, que sé con certeza que contienen un 95% de mierda subprime con un FICO por debajo de 550. Venga ya, no me joda. ¿Quieren flipar?
Si un bono tiene demasiado riesgo para comprarlo, ¿qué creen que hacemos? ¿Adivinen? No sé, dígamelo usted. Está bien. ¿Creen que lo guardamos en un cajón? No. Lo reempaquetamos con otro montón de mierda que no se ha vendido y lo metemos en un CDO. Un CDO. Sí, un CDO. ¿Qué es eso? Ahí es donde cogemos un puñado de B, W y triple B que no se han vendido y las vamos apilando. Y cuando la pila es lo bastante grande, se considera de repente diversificado. Y las arpías de la agencia de calificación, un 92-93% triple A, sin rechistar. Pero esos tipos son más inteligentes que los tipos de la oposición. Deuda garantizada. Es importante entenderlo porque eso convirtió una crisis inmobiliaria en un desastre económico nacional. El chef de fama internacional Anthony Bourdain nos lo explica. Vale, yo soy un chef que el domingo elabora el menú de un gran restaurante. El viernes hice el pedido de pescado, que es el bono que Michael Berry vendió en corto, pero parte de ese pescado no se ha vendido. No sé, igual se ha descubierto que el Hollywood tiene la inteligencia del delfín. Pues, ¿qué voy a hacer? ¿Tirar todo el pescado no vendido, que es el nivel triple B del bono, a la basura y asumir la pérdida? Ni hablar. Siendo el chef astuto y moralmente oneroso que soy, con todos los niveles cutres del bono que no venda, preparo un estofado de marisco. ¿Ven? Ya no es pescado antiguo. Es algo totalmente nuevo. Y lo mejor es que se van a comer un Hollywood de 3 días. Eso es un CDO. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Ya va un momento porque se quedó ok. ¿Qué les pareció? ¿Pudieron escuchar el video? Me gustaría que me lo dijeran por el chat. Bueno, básicamente eso fue lo que sucedió. Habían bonos que nadie quería comprar, habían instrumentos que nadie quería comprar. Y lo que hicieron fue mezclarlos con instrumentos de muy buen rendimiento y bajo riesgo para crear lo que eran los CDO. Y como hay una escena que es la previa a esta, que se ve cómo se derrumba la torre de Jenga, o sea, los de mayor riesgo al empezarse a caer se vinieron abajo, incluso los que tenían menor riesgo, ¿no? Y estaban más solos. Pues entonces, ¿qué sucede? Con esta crisis nos empezamos a replantear las necesidades que teníamos al mostrar información. Y entonces se agarra fuerza o empieza a hablarse ya de la modificación de la norma. Entonces tenemos aquí, cuando entramos a esta visión, por ahí hay una vocecita que por favor pongan en silencio el micrófono. Tenemos aquí una comparación de las visiones de estas dos normas con respecto al tema de las pérdidas incurridas y pérdidas esperadas. La NIC 39 nos plantea el predominio de la visión que exigía el reconocimiento de las pérdidas relacionadas con los activos financieros una vez se hubiera incurrido en ellas. Es decir, tenía que materializarse el hecho económico para que nosotros como entidades o para que las entidades reconocieran las pérdidas por deterioro del valor de estos activos financieros. Mientras que la NIF 9 asume una visión que busca anticiparse a la materialización de las pérdidas relacionadas con los activos financieros. Esa es la diferencia fundamental, la diferencia básica entre las visiones de una y otra norma. Como ya muchos sabrán, y quienes no sepan, pues sépanlo, la NIF 9 sustituyó a la norma internacional de contabilidad número 39 casi totalmente. Bien, vamos a ver cómo era lo de la medición. Las pérdidas incurridas, bueno, clasificaba la medición por los activos financieros llevados al costo, los activos financieros llevados al costo amortizado y los activos financieros disponibles para la venta. Mientras que las pérdidas, y ya vamos a ampliar un poquito más esto, las pérdidas esperadas, bueno, ahora supone un poco más de razonamiento, ¿no? Es un poco más difícil la medición. ¿Por qué? Porque hay que medir el importe de la probabilidad ponderada. El importe de probabilidad ponderada no sesgado que se determina mediante la evaluación de un rango de resultados posibles. Esta es la NIF 9, ¿ok?
el valor temporal del dinero, el valor del dinero en el tiempo, la actualización de esos flujos futuros y luego información razonable y sustentable que está disponible sin costo, ese no es son, sino sin costo o esfuerzo desproporcionado a la fecha de presentación sobre sucesos pasados, condiciones actuales y pronósticos en condiciones económicas futuras. Bien, entonces veamos aquí, vamos a detenernos un poco con la medición de las pérdidas esperadas porque hay dos factores que yo quiero señalar. La primera, la visión hacia el futuro. No esperar que el hecho económico se materialice para reconocerlo, sino mirarlo desde hoy hacia adelante. Y la segunda, el componente subjetivo, porque cuando nosotros empezamos a hablar del valor temporal del dinero o del valor del dinero en el tiempo, bueno, ustedes sabrán, los que han trabajado con eso, cuán difícil es determinar una tasa de actualización adecuada para descontar esos flujos futuros. Y cuán difícil, dificilísimo o imposible es que todos los que estamos en esta charla hoy, si determinamos por nuestra cuenta una tasa de actualización, coincidamos en la misma tasa de actualización. ¿Por qué? Porque eso también depende, a lo mejor habrá casos en que se coincida, pero también depende del juicio profesional de cada uno, de cómo nosotros apreciemos los hechos económicos, la información financiera cualitativa y de las expectativas que tengamos. Entonces, fíjense aquí que ya en términos cuantitativos, en términos de medición, hay una grandísima diferencia entre un modelo y otro. Vamos a ver ahora a profundizar con las pérdidas incurridas. Bueno, aquí nos dice, este es el párrafo 63 de la sustituida NIC 39. Bueno, básicamente dice, cuando existe evidencia objetiva de que se ha incurrido en una pérdida por deterioro del valor. Fíjense, yo pongo todo el párrafo, pero es que ya no tengo mayor interés en seguirlo leyendo, porque ya aquí está lo que yo quiero presentarles a ustedes. Bajo la visión de la NIC 39, que era la anterior a la NIF 9, se hacía especial énfasis en que el hecho económico ya se hubiera materializado y de que ya se había incurrido en estas pérdidas por deterioro del valor. Si nos vamos a los activos financieros llevados al costo, tenemos la misma frase. Cuando existe evidencia objetiva de que se ha incurrido en una pérdida por deterioro del valor sobre un instrumento de patrimonio no cotizado que no se contabiliza al valor razonable, porque este no puede ser medio de confiabilidad y todo esto. Pero ya se ha incurrido, estamos mirando atrás. Bien, pero cuando llegamos a la NIF 9, entonces aquí la cosa se complica un poquito más porque nos dice con sujeción a unos párrafos, en cada fecha de presentación, una entidad medirá corrección del valor por pérdidas de un instrumento financiero por un importe igual a las pérdidas crediticias esperadas, por un importe igual a las pérdidas crediticias esperadas durante el tiempo de vida del activo, si el riesgo crediticio de ese instrumento se ha incrementado de forma significativa desde su reconocimiento inicial. Aquí se separaron las dos normas, cada una fue por su lado, y mientras aquella nos hablaba de mira lo que ha ocurrido ya, este nos dice mira lo que estás esperando, mira lo que puede pasar, mira lo que la situación actual te está diciendo que puede ocurrir y reconócelo en tu contabilidad, revélalo en la contabilidad de la entidad. ¿Qué sucede si nosotros, hablo de nosotros como que si yo fuera una entidad, pero si la entidad reconoce las pérdidas crediticias esperadas en el momento o en la oportunidad en que debe reconocerlas, entonces el impacto de una posible crisis económica de grandes magnitudes va a ser menor. Bien, y esto es un artículo del mes de junio de la Harvard Business Review que dice, las empresas deben reclamar principios contables prudentes. 70.000 unidades menos fabricó la industria de automóviles en Inglaterra. Esto fue en Inglaterra. Pasaron de 70.000 y un piquillo allí a 700 unidades de automóviles en el mismo lapso. Estamos hablando del mes de abril al mes de junio, en ese trimestre. O sea, se vino abajo la producción de automóviles. Ahora, preocupados por los anémicos préstamos bancarios de las empresas industriales, los reguladores han restringido aún más la prudencia. La Fed alivió recientemente una restricción contable clave que alentó a otorgar préstamos más responsables y aseguró que los bancos tuvieran un colchón sólido contra las pérdidas inducidas por la crisis. Entonces,
Este artículo yo lo compartí con un profesor que es amigo mío y a él le gustó mucho y creo que está por ahí. Y él me dice, qué valiente fue la Harvard Business Review de publicarlo, porque lo que se está pidiendo es prudencia. La prudencia es un concepto, fue un principio que estaba en el antiguo marco conceptual. Ahora estamos más inclinados hacia tratar o hacia trabajar la imagen fiel, la representación fiel, pero nunca debemos dejar la prudencia de lado, en especial en un contexto como ese. No porque ya sea o no sea un principio de contabilidad, sino por nuestro olfato, por nuestra capacidad de dudar. Entonces, ¿por qué cobra relevancia esto? Por algo que vamos a ver a continuación. Bueno, vamos a hablar primero de las pérdidas esperadas y la teoría de la contabilidad, que esta lámina yo quería ponerla después que esta, no sé por qué está ahí, pero no, entonces vamos a hablar de esto. Fíjense, ¿por qué yo traigo a colación esta lámina? Primero, porque se está pidiendo prudencia, que pase una relajación de la norma, como lo vimos en el primer artículo, una flexibilización de la norma, porque los resultados que están ofreciendo las entidades no son lo que ellos consideran unos buenos resultados para este contexto. Y creen ellos que esos resultados que están ofreciendo las entidades están hinchados de forma negativa por el efecto del COVID. Y que eso no representa fielmente la realidad económica de esas entidades. Ahora bien, esta observación ha hecho que se planteen flexibilizaciones, relajaciones de la norma y por demás. Y es por eso el llamado de atención que hacen desde la Harvard Business Review. ¿Por qué? Porque esto también es parte de la conversación que tuve esta mañana con el profesor con el cual compartí esto. Oye, si tú no reconoces que hay un riesgo altísimo de tener pérdidas por incobrabilidad, por deterioro del valor de los activos financieros, entonces es posible que tú incluso muestres un resultado en tus estados financieros que te permita distribuir dividendos cuando la situación no está para tal fin. Bien, entonces por eso es que se está haciendo un llamado a la prudencia. Y esto que está sucediendo ahora con la flexibilización de la norma y con esto que vamos a ver a continuación, tiene que llamarnos mucho la atención y que preocuparnos un poco más que llamarnos la atención. ¿Por qué? Porque ustedes conocerán el indicador financiero llamado EBITDA, Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization. Ese es un indicador financiero, bueno, que entre otras cosas se utiliza para valorar empresas, para ver cómo va la gestión financiera de la entidad y por demás, más que todo la parte operativa. Y por sí solo no es un indicador que puede ser determinante para saber cómo está la compañía, pero que sumado a otros sí nos puede dar tremenda información valiosa, información. ¿Qué está sucediendo con esto? Y si quieren lo buscan en internet al terminar esta charla. Como este indicador no está ofreciendo los resultados que se buscan, hay un planteamiento de por este año no llamarlo EBITDA, sino EBITDA. ¿Ok? Todo lo anterior más coronavirus. Entonces ellos lo que dicen es que el EBITDA permitiría ver cuál es la situación de una empresa o este indicador si el coronavirus no hubiera existido. Entonces fíjense una cosa, flexibilización de la norma, una crisis sanitaria que no ha terminado, que se ha traducido en crisis económica, cambio en los indicadores financieros. Está bien, las flexibilizaciones a veces son necesarias, pero hay que tener mucho cuidado porque se están flexibilizando tantas cosas a la vez que lo que estamos posiblemente creando es un coctelito que pudiera hacernos vivir una crisis mucho mayor que la que estamos viviendo ahora y que por supuesto que la que ya vivimos en 2008 a nivel mundial. Entonces, mucha prudencia para este tema. Y ahora que ya hablamos de estas propuestas, es que yo quiero entrar con Hendrickson. ¿Por qué? Porque ahora yo quiero hablar de las pérdidas esperadas como un mecanismo de anticipación y quiero evaluar esta posible flexibilización a través del enfoque ético del don Hendrickson. ¿Por qué? Porque el enfoque ético de Hendrickson lo que nos planteaba era que había que enfocarse en tres conceptos fundamentales que eran la verdad, la justicia y la equidad. La verdad porque
los informes financieros deben representar una declaración verdadera y exacta de la realidad económica de la entidad. La justicia, porque los procedimientos utilizados en contabilidad deben dar un tratamiento equitativo para todas las partes involucradas. Y la equidad, porque los datos deben ser equitativos, insesgados y parciales. Entonces, cuidado, porque si se flexibiliza la norma, es posible que se afecte la verdad. Si se flexibiliza la NIF 9, primero que se afecta la comparabilidad, eso ya es per se un problema, pero es posible también que se deje de representar fielmente la situación financiera de la entidad. Bien, luego, en busca de la equidad, los entes reguladores tienen que establecer nuevas regulaciones, entonces generamos otro problema adicional. Y esto lo hacen con la finalidad de buscar justicia para que estos procedimientos sean equitativos para todas las partes involucradas. Entonces, ¿por qué coloco este tema de la teoría contable y el enfoque ético de Hendriksen? Porque sí, en esta coyuntura actual, que es una de las más graves que hemos vivido en la historia contemporánea, es necesaria ciertamente una flexibilización, no solo de la NIF 9 y del enfoque del modelo de pérdidas crediticias esperadas, sino de cualquier norma, y no solo contable. Pero cuidado, porque aquí la receta es prudencia, para que no se afecte la verdad, para que los resultados presentados sean equitativos y para que haya justicia para todas las partes involucradas, llámese entidad, llámese usuarios de la información, que dentro de ellos, como ustedes saben, están los accionistas, los clientes, proveedores, órganos reguladores y por demás. Y bueno, ya cerrando con esta pequeña charla, podemos hablar un poco de los riesgos. Y los riesgos es algo de lo que hemos venido hablando desde que iniciamos por este tema de la flexibilización de la norma internacional de información financiera número 9 y de que algunos incluso estén pensando en que la norma internacional de contabilidad número 39 representaba mejor la situación o representaba más fielmente la situación financiera de la empresa. Los riesgos son básicos y podemos sufrirlos todos. En los riesgos están muchas de las cosas que ya ocurrieron con la crisis financiera de 2008. Personas o entidades distribuyendo dividendos que son pagados no con la liquidez que se produjo durante el ejercicio económico, sino con los créditos que se le solicitaron a las entidades bancarias, por ejemplo. Entonces, si tú tienes un enfoque o un resultado que te está diciendo, oye, es que tú no tienes ahora mismo riesgo de perder dinero porque simplemente no ha incurrido, y tú con eso levantas un financiamiento y luego con ese financiamiento distribuyes dividendos, bueno, eso puede afectarnos a todos. Entonces, hay que tener mucho cuidado de que, sobre todo los contadores y todas las personas que nos toca evaluar este tema de la contabilidad en estos tiempos de COVID, hay que tener mucho cuidado porque no todas las pérdidas que van a ocurrir han ocurrido evidentemente, pero hay algunas que ya se están percibiendo y con esta situación actual se perciben aún más. Esto ha acentuado la crisis, los problemas de solvencia y de liquidez de muchas entidades. Bien, entonces, a pesar de que ciertamente luce prudente una flexibilización de la norma, parece lucir mucho más prudente que la norma se aplique tal y como estaba concebida. Así la información que esté en el papel no refleje lo que muchos piensan que debería reflejar si no hubiera ocurrido la crisis del coronavirus en este año 2020. Y bueno, algunas reflexiones finales que quiero compartir con ustedes. Yo no sé por qué quise brief background. Bueno, con la transición de las pérdidas incurridas a las pérdidas esperadas, se busca mitigar el riesgo de ser golpeado por crisis económica como la de 2008 sin que se hayan tomado medidas que permitan atenuar esos efectos. El COVID-19 ha obligado a revisar la aplicación de la NIF 9 para no castigar excesivamente los estados financieros de las entidades. No obstante, cabe preguntarse, ¿qué efectos tendrá a mediano y largo plazo una posible flexibilización de la norma?
Y luego, pregunto yo, ¿es prudente tal flexibilización de la norma en estos momentos? ¿Es prudente que las entidades modifiquen los indicadores económicos, como es el caso del EBITDA? ¿Cuál es el papel de la profesión del contador público en la prevención de una crisis económica, agregaría yo, de grandes magnitudes? Entonces, bueno, con estas reflexiones finales, le doy las gracias a todos por estar aquí. Como les dije, esto no fue una charla exhaustiva. Mi intención era demostrar con esta charla las diferencias fundamentales entre los dos modelos para el reconocimiento del deterioro del valor de los activos financieros que hemos conocido en los últimos tiempos. El modelo de las pérdidas incurridas y el modelo de las pérdidas crediticias esperadas. Y cómo el coronavirus o la crisis del COVID-19 ha impactado en la visión del modelo de las pérdidas crediticias esperadas. Espero que haya sido de su agrado y quedo atento para cualquier comentario, cualquier duda y cualquier observación que tengan a bien hacer. Bueno, muchas gracias, profesor Gustavo González. Excelente presentación. De verdad que es más claro imposible, pues, como dice uno. Aquí hay unos cuantos comentarios que me gustaría hacerle en este momento. El señor Julio Pérez dice, con Thaler, Premio Nobel de Economía, y Selena Gómez. Creo que Julio vio la película. Les recomiendo esa película. Recomiendo esa Sí. película porque es muy ilustrativa, es hasta cómica. Y miren, yo les voy a ser sincero, a mí me costó un poquito en su momento entender la crisis del 2008. A mí a veces me cuesta, entiendo a veces sencillo las cosas más complejas y me cuesta más entender las más sencillas. Y esa fue la película que me hizo entender a mí por qué ocurrió lo que ocurrió. Es decir, los bancos otorgando crédito de manera indiscriminada, personas que no tenían capacidad de pago con 2 y 3 hipotecas. Eso fue lo que ocurrió. De hecho, yo más o menos en 2011, yo tuve que ir a Nueva York y en una de las casas que nos quedamos, cuando entramos, el buzón, porque era una casa de 3 pisos y se alquilaba los pisos por separado, el piso que nos alquilaron a nosotros era el de la planta baja. Y cuando entramos, todos los días veíamos el buzón full de correspondencia. Es decir, el dueño de la casa no iba a esa casa, el dueño de la casa la tiró al abandono. ¿Por qué? Porque él compró una hipoteca o compró la casa en una hipoteca de $250,000, tenía que seguir pagando la hipoteca y en ese momento la casa estaba valorada en $70,000. Entonces su razonamiento era, ¿para qué yo voy a pagar una hipoteca de $250,000 si mi casa en este momento vale $70,000? Y dejó la casa, la dejó. Y eso ocurrió no con una persona, con millones de personas. Bien, entonces se podrán imaginar cómo esos instrumentos financieros que estaban respaldados por ese tipo de créditos, por créditos hipotecarios, sufrieron un deterioro de su valor. Ok. José Barrios nos dice, muy buena explicación. Marinur Gómez, tal cual. José Barrios nuevamente, muy ilustrativa la explicación. Marinur hace un comentario. Los españoles, con su particular uso del francés fluido, lo explicaron muy bien. Mezclaron todo. Juan Carlos Manrique, bien dicho, se entendió. José Calderón, ok. Por acá otras preguntas. José Barrios, así como se pide prudencia en las normas, también las instituciones reguladoras flexibilizan sus exigencias. Una pregunta. Bueno, hay algunas instituciones reguladoras que han flexibilizado, pero es que el problema no es flexibilizar o no, esto es una situación nueva para todos, para las instituciones reguladoras, para cualquier tipo de entidad. El problema es que esa flexibilización no derive en un mal mayor. ¿Okay? Porque, por ejemplo, hay países que suspendieron, por ejemplo, el pago de los seguros sociales. Bien, y dijeron, bueno, se paga luego, y ese tipo de cosas.
Ahora, en temas contables, yo dudo que flexibilizar las exigencias es lo que deberían hacer las instituciones reguladoras. No, más o menos ellos más bien deberían estar más atentos a lo que pudiera estar ocurriendo. Porque es como que, bueno, en el momento de mayor vulnerabilidad, entonces dejo de mirarte porque, bueno, no te voy a ver, no te voy a tocar porque estás pasando por un momento vulnerable. No, más bien deberían estar mirando más de cerca lo que está ocurriendo. Ok. José Hernández, buenas tardes, excelente ponencia. Viendo lo comentado por el profesor Gustavo González, se puede venir un reto importante ya que el IASB está considerando no incluir el EBITDA como parte del cuerpo del estado de resultados, ni siquiera en las notas. Ahora, visto lo indicado en la ponencia, resulta llamativa esta exclusión, por lo menos permitir que se revelen las notas. Bueno, es que mira, así no estén los estados financieros. Si tú eres un analista que evalúa esos estados financieros, tú tienes la posibilidad de calcularlo. Claro, por ahí la ECA sacó un documento extraordinario sobre el cálculo del EBITDA que es maravilloso, pero también tiene su toque subjetivo, ¿ves? Entonces, incluirlo o excluirlo, yo creo que esa no es la discusión. Yo me iría primero a protegerlo para que pueda ser comparable, porque esto de agregarle una C por coronavirus, o sea, imagínense que lo que están haciendo muchos así sencillo se los explico, es estimar cuáles habrían sido sus cifras si el coronavirus no hubiera ocurrido. Entonces, imagínense cuáles son las hipótesis para esas estimaciones. Eh, por supuesto que hay un componente subjetivo. Luego, ¿estarán acertadas esas estimaciones? Es decir, tú realmente dejaste de vender lo que estabas vendiendo porque ocurrió el coronavirus o porque hubo más competencia o porque tus procesos se transformaron tuvo una implicación negativa esa transformación en tus ventas. Entonces, yo no apuntaría a la eliminación o inclusión de la EBITDA, sino a primero entenderlo, proteger su figura y saber analizarlo. Y otra cosa que coinciden muchas personas, los indicadores financieros no se estudian individualmente. Bien, o si tú tomas el EBITDA de una compañía y no tomas o no ves nada más, pues las conclusiones de ese estudio no van a ofrecer gran valor. Entonces, yo no veo que sea necesaria una exclusión del EBITDA. Ok. Dice Gustavo, Julio Pérez, sí, es muy complicado, es muy didáctica. Saludos, Gustavo, excelente presentación. Julio. Dice Jennifer García, la crisis económica generada por el COVID será la peor de la historia. Bueno, hay algunos gráficos que muestran un abismo, ¿no? Creo que se llama la zona abisal, cuando bajaban así a los océanos. Se ve la de 2008 aquí y se ve la de el desplome de 2020 aquí. Eso respeto a los economistas. Yo no me mojo con esa discusión. Sí está siendo muy fuerte, evidentemente, pero lo que sí pienso yo es que yo no veo la crisis o las crisis económicas por el desplome de las estadísticas, sino por el tiempo de recuperación. Entonces, la de 2008 costó mucho tiempo para que se levantara, costó unos cuantos años. Esta dicen que el rebote podría ser en B, algunos plantean que puede ser en U, algunos plantean que sería en L, un poquito así. Yo creo que ahí está la discusión. Si ha sido la peor de la historia, yo creo que todavía no lo vamos a ver. Vamos a verlo a la distancia. Ok. La profesora Isabel Carmona, saludos. Gracias, Gustavo, por la exposición. Me encanta la revisión que hace de Hendrickson. ella es mi, ¿cómo se llama? Esa es mi mentora.
Esa es la que ha hecho que yo le agarre más cariño a todas esas fuentes como Hendrix y como Tua Pereda, que me lo sugirió hace algún tiempo, empecé a leerlo y unos cuantos más. Le estoy agradecido a ella y al profesor Woodry, que está por ahí también. Nos dice José Barrio, los asuntos de la situación actual incluso llevan a evaluar la relación de cobertura de las garantías de instrumentos, lo cual genera aún más problemas para instrumentos que se consideraban cubiertos. Una pregunta. Ya, los asuntos de la dirección actual llevan a evaluar la relación de cobertura de las garantías, lo cual genera más problemas para instrumentos que se consideran. Sí, claro. Yo creo que sí. Pienso que sí. Lo que pasa es que hay gente que cree que la contabilidad es solamente registrar operaciones. Y es que la profesión del contador va mucho, mucho más allá. Bien, tú tienes la evaluación, a veces no es solamente el activo per se, sino de todo lo que subyace de él. Bien sea de los activos que están cubiertos por él, de los que los cubren o de los flujos efectivos que garantizan el valor de ese activo. Entonces, cualquier variación si lo llevamos a términos personales, cuando salimos de nuestra zona de confort tenemos problemas que nos hacen crecer, ¿verdad? Bueno, eso está pasando también. El mundo salió de su zona de confort con el COVID-19. Bueno, el que estaba en zona de confort. Hay algunos que no hemos estado en zona de confort hace mucho tiempo. Pero sí, sí, definitivamente sí. Ok. ¿Cómo se llama la pregunta de José Calderón? ¿Cómo se llama la película a la cual hace referencia? La gran apuesta o The Big Short. Creo que está en Netflix. En Netflix creo que está. Ajá. Nos dice Julio Pérez, los CDOs aseguraban las hipotecas casi 100 veces a uno, un súper apalancamiento. Sí, sí señor. Es así, es verdad. Nos dice José Barrio, las revelaciones de los estados financieros se ven muy impactadas con estas flexibilizaciones o medidas que deben considerarse para evaluar los estados financieros. No, yo pienso que no, porque al final las revelaciones siempre tienen que estar, es decir, cuando tú te vas a la información a revelar de cada norma, te dice qué aspectos debes tú revelar de esas operaciones. ¿Okay? Si hubo flexibilización, por supuesto, por ahí la profesora Carmona hace un tiempo dio una charla sobre hechos posteriores, que no era de hechos posteriores como tal, pero abordó los hechos posteriores y abordó qué aspectos se habían revelado relacionados con el COVID. Habían algunas empresas que lo habían revelado, habían otras que no. Bueno, con esto pasa exactamente igual. Yo creo que está en la responsabilidad del contador público, de la gerencia de finanzas, de la dirección de la entidad, de la junta directiva y por demás, revelar lo que tiene que ser revelado. Si hay alguna flexibilización, si hay un impacto mayor, hay que revelarlo, porque para eso están las notas de los estados financieros. Ok. Nos dice José Barrio. No, ya José creo que viene Leopoldo. Leopoldo Daniel Toro. Tomando en consideración extraordinaria como lo es la situación actual, ¿qué tiene que ser más relevante a la hora de tomar una decisión gerencial? ¿La aplicación de las normas internacionales o las leyes aplicables en el país? Bueno, yo creo que ambas son igual de relevantes, Leopoldo. Es decir, primero, ambas son igual de relevantes. Segundo, tienes que ver quiénes son los usuarios de la información. La información debe estar estandarizada, pero cómo explicársela a cada uno puede ser, o la manera en cómo se la explicas a cada uno puede ser distinta. Luego, cada uno en su campo, es decir, las normas internacionales regulan cómo nosotros reconocemos las operaciones en la contabilidad y las leyes le dan soporte a esas operaciones. Ahí es donde se encuentran ambas. Claro, nosotros tenemos, como país tenemos algunas distorsiones, ciertamente, pero no tienen que ser incompatibles las leyes aplicables con las normas internacionales, porque en algún momento va a haber una conciliación de ambas.
Por ejemplo, si no me el impuesto sobre la renta, siempre hay partidas de conciliación. ¿Por qué? Porque la depreciación se considera de una manera en las normas y de otra manera en la ley de impuestos sobre la renta, por ponerte un caso. Bien, entonces yo creo que las leyes son relevantes en el momento en que se finiquita la operación, en que se lleva a cabo, y las normas serán relevantes en el momento en que esa operación ha de ser reconocida, porque acuérdate que cuando reconocemos en la contabilidad de la entidad esas operaciones, tenemos el principio de esencia sobre la forma. Entonces hay que ver cuál es la esencia económica de la operación. Ok. Nos dice Julio Pérez. Aquí en Venezuela, en materia bancaria, la resolución 136.03 de riesgo desde el año 2003 obliga a los bancos a estimar las pérdidas esperadas. Sin embargo, para efectos de estimación de provisiones, las pérdidas esperadas se cubren con provisiones, las inesperadas con capital económico, es decir, aporte de capital. ¿Existe otra norma de calificación de riesgo de acuerdo a un baremo emitido en la SUDEBAN? ¿Cómo es el tratamiento de esas estimaciones en España? Los obligan a registrarse. Ojo, la banca en Venezuela no se rige por las NIF. Así, la banca venezolana no se rige por las... No, en España tienen, aquí, sabes que aquí, yo le digo a los contadores que me he encontrado aquí, que aquí ser contador es muy sencillo, porque aquí tienen un catálogo de cuentas, y entonces te dicen cuántos años se ha de depreciar un activo, cuántos años se habrá de amortizar un activo, o sea, todo está en Excel para que tú hagas las cosas. Entonces, sí tienen algunos principios para hacer estimaciones. A mí eso en principio me ha golpeado un poco, me ha chocado un poco, porque nosotros en Venezuela tenemos la cultura de analizar este tipo de situaciones, de fortalecer, de ejercitar nuestro juicio profesional para tomar la mejor decisión al respecto. Aquí no. Aquí ya viene dado por un catálogo contable, por el Plan General de Contabilidad, que él está basado en las normas internacionales de contabilidad, ciertamente, pero lo concreta, que incluso te da el código de cuentas para que se registren las operaciones. Entonces, ahí podríamos decir que estamos atados de manos, y que definitivamente sí, esas estimaciones están normadas por el Plan General de Contabilidad. Ok. Nos dice José Barrio, excelente la respuesta, Gustavo, y muchas gracias por este espacio para compartir. Jorge Vignale, un saludo desde la Universidad Católica de Argentina. Muy clara la exposición. Necesitaremos trabajo interdisciplinario para el cálculo práctico de pérdidas esperadas con profesiones de otras áreas. Es una pregunta. Yo creo que sí. Es que no solo para eso, sino para todo. Por ejemplo, yo siempre he pensado, les voy a poner un caso muy concreto con el que la mayoría estamos familiarizados. Cuando nosotros vemos en la carrera de Contaduría Pública en la Universidad Central de Venezuela, materias que no son propiamente de administración o contabilidad. Hablamos de matemática financiera, estadística, sistema y procedimiento contable y por demás. Nosotros en estadística podemos ver la utilidad de la estadística en la determinación, por ejemplo, de la vida útil estimada de un activo. Correcto. Nosotros en matemática financiera podríamos ver, por ejemplo, o vemos, porque lo vemos, la utilidad del descuento de los flujos de efectivos para determinar, por ejemplo, la medición de una provisión. Bien, entonces sí lo vamos a necesitar, porque para determinar las pérdidas crediticias esperadas, la opinión de un economista que haga vida profesional con su carrera es fundamental para estimar esas expectativas económicas futuras. La tasa de crecimiento, todo ese tipo de cosas, por nombrar una profesión, en el caso de los economistas. Entonces sí,
definitivamente sí. Yo creo que no solamente para el cálculo de las pérdidas esperadas vamos a necesitar un esfuerzo interdisciplinario, sino para analizar cualquier situación que tengamos que analizar como profesional. Es el paradigma de la complejidad, podríamos decirlo, ¿no? No hay fenómeno sino complejo. Ok, y nos dice Julio Pérez, bueno, perfecto, muchas gracias por la respuesta. Bueno, si no hay más preguntas, bueno, no me queda más que darle nuevamente las gracias al profesor Gustavo González por esta brillante exposición que nos ha traído la tarde de hoy a Transbordo Virtual. Y bueno, por supuesto, muchas gracias a nuestros asistentes que asistieron masivamente y participaron en la revisión de los conceptos que estuvimos trabajando. Entonces, bueno, para el próximo, hay una encuesta que al final de ahora de la presentación les estaba diciendo, está el link de la encuesta. Les agradeceríamos enormemente si pueden clicar ahí mismo en el link y la llenan de una vez para hacerlo rápidamente. Y eso nos ayudaría primero a conocer temas que pueden ser también de su interés, que quisieran que tratáramos en estas sesiones de transbordo virtual, y asimismo, bueno, evaluar para ver todos los aspectos de la charla que pudiéramos ir mejorando en lo sucesivo. Adicionalmente, quisiera invitarlos para el día viernes 4 de septiembre a las 3 de la tarde. Tendremos una interesante charla de neuromarketing que va a estar dictando la profesora Loyola Rosales, también parte integrante del grupo de transbordo virtual. Bueno, profesor, Gustavo, si quiere dar las palabras de despedida, adelante, el micrófono es suyo. Claro, bueno, muchas gracias por asistir, muchas gracias por sus preguntas, por sus comentarios, por compartir su experiencia en esta área. Y bueno, haciendo un llamado a que como profesionales responsables, cada quien en su área, hagamos una exhibición de prudencia para que esta crisis que se nos viene por el tema del COVID tenga el menor impacto posible. Prudencia no solo en contabilidad, sino en cualquier área de nuestras profesiones. Así la prudencia ya no esté en nuestro marco conceptual, bueno, todavía hay que considerarlo. Ok, por acá unos comentarios finales. Muchas gracias, gracias. La profesora Jennifer García se le saluda. No soy experto, pero aprendí cosas nuevas y puedo entender. Muchas gracias. Y Jorge Vignale, gracias, nos vemos, saludos. Bueno, entonces despedimos la transmisión. Deja parar un momentico la grabación.